Bienvenidos a Autismo sin Miedo. Me llamo Federica Tovar y soy mamá de 2 niños dentro del espectro que me impulsaron a transformar mis duelos y miedos en aliados, porque siempre habrán miedos, los sustos del pasado, los terrores del presente y los pánicos al futuro. Solo al enfrentarlos y aceptarlos radicalmente, nos liberaremos de la culpa, los estigmas y los tabús de la condición, para finalmente comenzar a empatizar, conocer, integrar y normalizar la neurodiversidad, y haciéndolo siempre sin miedo. Empecemos. Aquí estamos en Autismo sin Miedo en un episodio especial para culminar la serie de los duelos con la aceptación radical de la condición, pero además aceptando radicalmente en pareja. Así es. Al lado mío tengo a mi esposo, David Escalante. Como pueden ver, yo soy venezolana y él es colombiano. Pueden haber ciertas maneras de expresarse diferente, pero los queremos invitar porque este episodio nos parece súper importante haberlo asumido en pareja, ya que nuestra trayectoria a los duelos fue individual y particular, y queremos hacer de este episodio un episodio anecdótico y abrirle un poco las puertas de lo que ha sido el behind the scenes de todo nuestro recorrido, nuestro proceso. Entonces, aquí, ante todo, el mundo de Autismo sin Miedo y todo el mundo que sigue el podcast y en la cuenta de Instagram. David, bienvenido. Fede, muchas gracias por invitarme. Me siento muy privilegiado de por fin ser un protagonista activo de uno de tus podcasts y una de tus intervenciones. Buenísimo. Aquí lo invité porque, como habíamos hablado, ya hemos pasado por todos los duelos y la aceptación radical es tan vital e importante como para seguir adelante o push forward. Y sin más introducción que eso, quisiera empezar con la primera pregunta, que es la más densa, de cómo superaste los duelos. Obviamente, para recordar, estamos hablando de los 5 duelos: son la negación, la rabia, el regateo o la negociación, y culminamos un poco con la tristeza, que es la antesala de esta aceptación radical de tu situación. Entonces, without further ado, cuéntame, según cada duelo, que aunque sea cíclico, quisiera saber, ¿cómo te topaste alguna vez con la negación? Eh, con todos, negación, rabia, regateo, negociación, tristeza, son duelos que no son aislables, no operan en silos, sino que se confunden, y la negación hizo parte de eso. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el proceso de cambiar a Luisa de colegio, había esa parte de mí que decía, esto no es cierto, tiene que haber otra vía. Em, eh, Hablando en público, cuando la gente me preguntaba, ¿cómo estás? Y eh, tratando yo de disimular el hecho de que no estaba bien, decía, sabes, todo va bien, par for the course, como dirían aquí en Estados Unidos. Eso era otra forma de negación. Entonces, sí, inclusive em, los, eh, los comportamientos de Luisa, que claramente apuntaban a que era una niña en el espectro, el no hablar sobre todo, era algo que hasta el último minuto, hasta que nos dieron el diagnóstico oficial, que la verdad, como
tú lo has dicho, no teníamos planeado hacerlo, fue una buena coincidencia cuando estábamos de vacaciones aquí en Miami. Hasta ese punto negábamos el hecho de que había algo raro. Entonces, sí, no, hemos hecho muchas cosas bien, pero el sentimiento de negación no es algo que fuimos capaces de sucumbir, lo viví. Sí, yo creo que era, sobre todo para mí, no fue la negación al recibir el diagnóstico, al igual que tú, fue la negación de esas características presentes, pero realmente vamos a ser sinceros, no teníamos ni idea, éramos papás primerizos, no teníamos mucho apoyo, no teníamos diferenciadores y, y bueno, tú trabajas muchísimo, también David trabaja en el mundo de las finanzas en Nueva York, un poco Wall Street, y es un poco complejo todo lo que él hace, pero bueno, ahí va a salir toda esa parte financiera y metódica y lógica más adelante en el episodio. Pero sí, yo creo que fue mutuo la negación de que tampoco sabíamos lo que aquí llaman los milestones. O sea, fue mucho también, cuando ya nos fueron guiando a ese proceso, sabíamos que iba a ser duro, pero para mí yo creo que incluso después del diagnóstico, en mi caso fue la negación de que esto iba a ser de por vida. O sea, yo dije, listo, empieza a hablar normal dentro de un año. O sea, Sí. va a tener esa parte de conversación, va a ser una proyección lineal en positivo porque nosotros estamos haciendo todo bien, todo lo que dicen los libros y las recomendaciones. Y, oh sorpresa, el autismo no funciona desde un aspecto binario, que es algo que coincide con tu carrera, que es algo mucho de lógica, mucho de resultados, mucho de... Es cierto, nosotros nos confortábamos mucho antes del diagnóstico y que Luisa hablara con que nos dijeran cosas como que es que está educada en una casa bilingüe y por eso se retrasa, que las niñas hablan después de los varones, que Es al revés. bueno, pero sabes, Albert Einstein no habló sino hasta los 6 años, entonces, y eso antes. Y después, eh, también mintiéndonos a nosotros mismos al pensar que bastaban con tantas horas de terapia por semana y esto, y que podíamos hacer un gráfico, así como en finanzas, Fede, horas de terapia y progreso y que todo era Total. lineal y que había una fórmula, un algoritmo que concluía con la solución al diagnóstico y la verdad eso no es así, pero ese pensamiento hace también parte de la Pero negación. todo este momento de la negación se fue superando porque es importante, porque nos estábamos protegiendo sin nosotros saber lo que venía. O sea, como instintivamente fue como que no, obviemos este comportamiento, obviemos esta falta del habla porque saldrá como si fueran ósmosis. Grata sorpresa después de tener el diagnóstico, pero sí, creo que como pareja nunca lo negamos. Y Es cierto, hay la negación de esas etapas, yo pienso que es la única que ya podemos decir que no existe. Las otras, cuando se piensa en la rabia, en el regateo, la tristeza, todavía, inclusive hoy en día, hay elementos de los vamos duelos a que existen. atacarlo, Pero pues. la negación, esa ya podemos decir que es un capítulo del pasado. Exactamente. Y ya para adentrarnos, cuéntame del duelo, o sea, cómo ha sido tu rabia. La rabia fue mucho más presente que la negación. A lo que voy es que creo que relativamente rápido uno pasa de la negación a la aceptación, pero la rabia tiene una tail más grande, una duración más grande. No iba a decir una cola más grande porque no tiene sentido en español, pero la rabia se manifestaba, por ejemplo, cuando estaba expuesto a situaciones que me hacían entender que el destino de mis hijos no iba a ser tal y cual como yo me lo pintaba.
oír a mis colegas, amigos, decir que estaban llevando a sus hijos a tal colegio, haciendo las inscripciones para tal colegio, me daba rabia pensar que eso ya no era para mí. Em, ver las fotos que nos tomamos cuando fuimos a la gala del Liceo Francés, porque pensábamos que nuestros hijos iban a ir al Liceo Francés, ver esas fotos y saber que ya no iba así, eso me daba rabia, había un sentimiento de por qué yo, de esto es injusto. Total. Y simplemente, o sea, ese fue el luto que tú pasaste de ese hijo idealizado, porque querías que siguiera tu trayectoria, más o menos. Aquí para aclarar, David es colombiano, pero se crió en Alemania y siempre estuvo en el sistema francés desde que estuviste en Colombia. Entonces, incluso eres francés, nuestros hijos tienen pasaporte francés. Y imagínate toda esa parte que ha sido vital en ti de desarrollar tu Claro. personalidad, la persona que es Francia, que es el idioma, y nosotros estábamos incluso en Nueva York con la inscripción ya para el maternal francés, y una de las claves que nos preguntaron, me acuerdo perfecto que te pusiste furioso conmigo. Fuimos a la inscripción al maternal francés en Nueva York y dijiste como que yo que mira, pero ella no habla, y me pelaste los ojos y que nos van a votar. Incluso nos aceptaron a Luisa, pero llegó el diagnóstico y tuvimos que mandar ese email que lo tuviste que escribir, ese te dolió, te dio mucha rabia. Me dio rabia, sí. No hay duda. Claro, Y hoy en día todavía, cuando uno está expuesto a situaciones, eh, ya sea por el seguro, ya sea por el colegio, el sentimiento de rabia no se extingue del todo. no, Todavía está presente. Hay algo que obviamente en el tiempo uno mejora y es poder aislar ese sentimiento, entender de dónde viene y poder, poder manejarlo. Es un duelo y ¿sabes? es cíclico, Es cíclico, exacto. Viene, va un es poco, un cíclico, día más rabia, va muy de par con la tristeza, ¿sabes? sí, total. eh, Porque empieza como algo que te sientes, o sea, la rabia dice que es una etapa que sientes que estás en acción porque estás haciendo algo. O sea, cuando te decían no pueden ir al daycare o al maternal sin acompañado de un terapeuta, es la Es cosa más primera reacción, injusta, exacto. Es injusto y da rabia. y te sientes que como que, bueno, entonces vas a la pelea, vas al regateo, a la negociación con la institución, de que no puede ser, de que dicen que son inclusivos y realmente, genuinamente no ¿Sabes son inclusivos. qué también me da rabia? Y nadie es perfecto, el positivismo tóxico. Eso me da rabia. Mi tema favorito. Hey, Luis está perfecta. Sí. Me da rabia. Minimizar hoy en día todo el esfuerzo que uno le ha, porque ha sido como un trabajo invisible. Ha sido un trabajo invisible de años, y nosotros ahorita, el otro día lo dijiste y me encantó como lo dijiste, estamos ahorita cosechando el esfuerzo que empezamos desde el 2017, estamos en el 2022. Estamos viendo ahorita, en este momento, los frutos desde que no perdimos tiempo. O sea, en verdad siempre hemos pasado nuestros duelos, pero siempre con una especie de guía y saber de que podemos tener diferentes puntos de vista y opiniones y maneras como atacar el día a día, pero genuinamente en eso siempre hemos sido como equipo y que, ok, esto es lo que se tiene que hacer, ¿cómo vamos a hacer para lograr que se haga? Nunca hemos como titubeado ante esa cosa, y por mucho más rabia, hay veces que tú la pasas peor y hay veces que yo, de por sí, yo creo que la que sufro más de rabia, porque me Exacto. tengo que lidiar más con lo de los colegios, con las profesoras, con la falta de inclusión, con piñatas, niños, o sea, eventualidades que obviamente queremos aquí aclarar, de que invitarlos a realmente como compartir todas nuestras experiencias.
Háblame entonces de ese duelo del regateo. Lo acabamos de consultar, o sea, acabamos de comentarlo hace poco, pero el regateo o la negociación. Tú pasaste por eso de, pasamos por un momento de lo de las curas. Sí, y em, todos, como decía, todos esos sentimientos se tienen que ver el uno con el otro. La negociación, el regateo, consiste en tratar de negociar con la situación para hacerla ver un poco diferente. Por ejemplo, cuando se trataba de que Luisa no podía y nos dijeron en Nueva York que ir a la guardería si no era con un, mejor dicho, no podía ir a la guardería porque la logística era tan complicada que tenía que estar con una terapeuta. Ahí uno quiere negociar con la realidad. Oye, pero no, yo quiero que mi hija siga yendo allá. Eh, Tratar un poco de por debajear la realidad del autismo y negociar con esa realidad para eh, poder, eh, eh, poder pues, imponer la visión subconsciente de uno, que es que Luisa de pronto no tiene nada. Lo mismo un poco cuando aquí cambiaron a Luisa de Coconut Grove Elementary a Auburndale. Nosotros tratamos de negociar con la realidad de que Luisa no podía, y así lo entendimos, objetivamente estar en Coconut Grove Elementary por un tema de logística, pero eso no No nos es tema de permitió. logística, era un tema de que no tenían, o sea, no tenían el salón especial. A eso me refiero, logística del Sí, colegio, ¿sabes? No exacto. era logística nuestra, logística del colegio. Eh, eh, el, y para alejarme un poco de los ejemplos escolares, eh, el, el peligro de vez en cuando del positivismo tóxico es que uno ¿Te lo crees? de vez en cuando hay la tentación de creerlo, de pensar, oye, si una persona de por fuera ve, pero eso también es una negociación de uno Total. con sí mismo sobre la realidad. Lo importante, así como con la rabia, con la negociación, la tristeza, es tomar un poco de distancia con esos pensamientos y volver a los hechos y a lo que es objetivo. Total. Y la tristeza, David, porque a ti te dio. La tristeza, de todos los que hemos hablado, negociación, rabia, regateo, es algo que pues, he podido controlar de alguna forma u otra. La tristeza es lo más difícil, porque de verdad que no tiene solución. Es un sentimiento muy difícil de superar cuando uno ve la realidad social de, por ejemplo, mi hijo Mateo tratando de hacerse amigos de niños de su edad y que los niños de su edad, eh, ¿cómo es que es? Neuronormales, Neurotípicos. neurotípicos, neurotípicos, los niños neurotípicos, porque son así. Yo hubiera, creo, si tuviera 4 o 5 años hecho lo mismo, simplemente lo rechazan. Eso es triste. Sí. Pero además a ti te dio, o sea, yo siento que al principio el diagnóstico, el de Luisa, fue, o sea, a ti te cayó como la rabia y la tristeza de una. O sea, tú saliste como el fantasma que se te fue el alma del cuerpo de ese doctor y yo estaba más como en shock, o sea, yo no estaba como en, yo lo veía más como ahí la luz al fondo del túnel, pero yo al no pasar, digamos, al yo no tener como esa trayectoria como puntual de que, ok, me tiene que dar el shock, tengo que negarlo un poco, después me tiene que dar rabia, yo fui como, yo fui más desordenada en cómo yo afronté mis duelos. A mí la tristeza me dio muchísimo después, yo creo que fueron 6 o 8 meses después, cuando ya además vino como
el posible, o sea, ya sabíamos cómo identificar ciertas características con Mateo, que era un bebé, tenía, o sea, tenía año y medio, cuando realmente dijimos como que, ok, bueno, ya sabemos que esto como que va en combo, un 2 por 1 el autismo que nos tocó la puerta en nuestros dos casos. Pero sí, a ti fue como, yo lo veo que tú pasaste tu etapa de los duelos mucho más sano que el mío. Yo fui muy desordenado, yo un día estaba bien, o sea, tú como que quemaste esa etapa y yo creo que de una te dio como ese día, el día que nos dieron, que el autismo tocó la puerta, porque nunca habíamos jamás hablado de autismo. Nunca. Eh, sí, sí, sí. Ahora que lo dices, yo sí pienso que mis duelos fueron más extremos, pero de pronto en un tiempo más comprimido. Yo recuerdo haber Ujú. estado triste, muy triste al principio. Em, eh, pero en últimas es algo que nunca se va del todo. O sea, siempre, en últimas, somos humanos y estos son sentimientos y siempre van a existir. Eh, No, y es eh, importante sentirlos. claro, Es claro. importante sentirlos porque genuinamente, o sea, la tristeza es la antesala de la aceptación y como esto es un duelo sobre todo cíclico, va por etapas. Entonces ahorita Luisa está empezando a comenzar a leer, entonces ya sabes que va a ser un proceso que se va a tardar mucho más, que va posiblemente estar un poco más retrasada que con otros niños de su edad y que eso de repente puede impactar su nivel académico porque a su edad no computa con lo que los test scores, los exámenes y la evaluación del puntaje que necesita para alguien de su edad, que obviamente sabemos, tienen su condición de autismo y sabemos que eso va a ser un camino más empinado, pero eso no quita eso, pero eso ya se sabe de antemano que por sentir esa tristeza y saber lo que viene, estamos preparados y tomamos acción antemano. Es como que, ok, va a venir esta situación, ya tenemos el equipo para poder hablar y que nos den su opinión, qué podemos hacer, o sea, realmente como que no nos quedamos como, no nos quedamos como pegados en el barro, como si estuvieras ahí rustiqueando un carro y te quedas así como mal pegado. Creo que es importante que lo pasamos y que lo sentimos y incluso cuando no, hay cosas que te dan tristeza a ti que de repente a mí no me dan. Hay cosas que sí compartimos y hay cosas que no. Entonces es el set de olas que el vaivén de los duelos. Sí, sí. Em, y es, si hablamos de cuando observamos de esto y que concluimos, una de las cosas buenas que hemos hecho y que ojalá pues les sirva de tips para la gente que nos oiga es la idea de agarrar el toro por los cuernos Sí, lo más rápido posible. Eso es algo que cuando uno tiene su duelo pasa rápido a esa etapa de volverse activo y de comenzar a solucionar las cosas es importante. me encanta eso que digas de tips y que otros tips, porque, o sea, claro que es Mm, importantísimo y eso viene con, tú eres la única persona, o sea, es tu familia, nadie lo va a hacer por ti, nadie lo va a hacer por tus hijos eh, y tú tienes que hacerlo, o sea, además de tu trabajo, de tus labores normales, realmente te toca o sea, es un segundo trabajo. Es un segundo trabajo, un part-time job extra además de la maternidad, de la paternidad, de tu trabajo normal. O sea, porque uno tiene que estudiar, uno tiene que leer y realmente como parte de esa negación me parece súper importante porque sobre todo hay mucho, lamentablemente, muchas de las estadísticas que a los hombres les cuesta más. ¿Y por qué crees que de repente tú, o sea, eres como, te sientes como afín con la idea de que sea un proceso, o sea, ¿por qué crees que de repente, porque les dan el ego?
porque, o sea, ¿cómo hiciste para superar? Y eso es un tip para todo el mundo aquí que esté oyendo. Realmente, ¿cómo haces para no quedarte mal pegado en esa situación o esa negación? Oye, me gustaría tener algo mejor que decir que lo tienes que hacer. O sea, que es el bienestar de tus hijos a largo plazo y que no te puedes quedar estancado, eh, como dices tú, en temas de ego, en temas de qué dirán, en temas de duelo, inclusive de rabia, de esto, porque eso, nada de esas cosas ayudan a tu hijo. Y si de verdad lo que te importa es darle los mejores chances a tu hijo, tienes que cortar el cordón del por qué, del cómo y actuar. Buenísimo. Me parece súper importante que lo digas de esa manera. Em, otro tip que yo creo que ha sido como importante en pareja fue que en un momento hay demasiados como peleas innecesarias, porque obviamente, claro que pasan. Y creo que fue un día que nos sentamos y decimos, ok, nos tenemos que organizar. Y creo que esa es como que una clave que muy pocas personas como hablan, porque ya al hecho de que tú estés organizado, tú anticipas y minimizas los problemas. O sea, no puedes anticipar y planificar para todo tipo de problemas y evadir peleas, pero creo que fue un día que nos sentamos, tú abriste tu Excel, que te encanta, y dijimos como, por ejemplo, a David no le gusta bañar a los niños. No le gusta y está claro. Pero yo le dije, eso no significa porque a ti no te gusta hacer algo, no lo tengas que hacer. Y hay cosas, mil cosas que a mí no me gusta hacer. A mí hubo un momento que no pude lidiar con el seguro, pero vamos, antes de hablar del seguro, vamos a hablar de eso, o sea, cómo fue Sí, esa parte de la organización, porque sabes, yo lo diría es tener un plan de acción te permite vivir con tranquilidad. Y entre más detallado sea ese plan de acción, más productivo se vuelve a atacar problemas nuevos. Cuando yo sé que yo me ocupo del seguro, si hay un problema del seguro, de eso me encargo yo. Y lo sé porque tú y yo nos sentamos y nos pusimos de acuerdo en quién se iba a encargar de qué cosa. Por otro lado, cuando hay un problema con el colegio, con el IEP o con algo que tenga que ver con el currículo, eso está en tus responsabilidades y yo sé que tú te encargas de eso. Entonces, da tranquilidad, estabilidad en la pareja, no levantarse una mañana y decir, hey, ¿tú por qué no hiciste eso? Y el otro responder porque yo pensaba que tú lo ibas a hacer y generar peleas que se pueden muy fácilmente evitar. Entonces, esa, esa organización y de pronto este comentario, no sé si aplica para los que no tengan niños autistas, que si hay una audiencia, pero es algo que ayuda inclusive en la cotidianidad por encima de los niños. Tener niños con autismo es, imagínense, los problemas que ustedes tienen del día a día normales, que son complejos de papás, ok, agréguenle el 50% más. Ese es el autismo. Entonces, sin tener una lista y un plan de acción, es muy difícil. sí, no, sobre todo, o sea, hacer esa lista nos hizo caer en cuenta como que, por ejemplo, este tema de la bañada. Es como, perfecto, a mí eso no me molesta, pero eso no significa que a mí me gusta hacerlo todos los días. Y eso es como empatizar el uno al otro, a saber de que es como que tenemos que hacer un equipo y entender que hay un día que uno le va a dar flojera Y y quiero, no lo quiere hacer. y quiero dejarlo claro, yo baño a los niños 2 veces por semana, me toca lunes y jueves Cuando cuando estoy estás aquí aquí. y no me gusta porque se me moja la camisa y porque no controlo las cosas, pero al tenerlo en un plan escrito, sé que tengo que hacer algo cuando no me gusta hacerlo y ya por lo menos mentalmente
Va preparado a la voy guerra. preparado a la guerra y no me pongo vestido de baño, pero me quito la camisa o me preparo. Lo mejor es que él termina emparamado y yo salgo seca. Es, No sé qué es lo que hace, pero sí, definitivamente como verlo desde ese punto de vista de esa anticipación, lo que tú estás diciendo, de evita ese mal humor, evita ese evita ese mal resentimiento, humor, sí, sí. evita ese como que yo hago todo por aquí, tú no haces esto por allá. O sea, y esto no es una competencia. Creo que como que nos dimos cuenta de que esto no es una competencia tú contra mí. Esto es una competencia, somos un equipo y lo tenemos que hacer juntos. Y, y eso también hablando de lo que, ¿por qué dice cuando no está aquí? Técnicamente el COVID nos ayudó porque tú estás aquí, estuviste aquí todo el 2020, 2021, pero él sigue trabajando en Nueva York. Y ahorita es el back to office, la vuelta a la oficina He viajado y mucho más y voy a viajar mucho más. exactamente. Y eso es parte como de la negociación dentro de esta organización. Es como que, ok, fíjate que yo no tengo entonces apoyo durante la semana cuando tú no estás y yo tengo que estar lo suficientemente organizada y preparada mentalmente para eso. Y no es como el rencor de que cuando tú llegas, lanzarte todo a los niños y todas las responsabilidades encima Exacto, porque yo no he hecho nada, porque al final él está viajando, que viajar en un aeropuerto en épocas de COVID es agotador y bueno, en verdad como, o sea, hicimos como las paces de que si seguimos así vamos a terminar divorciándonos, porque en verdad nos enfocábamos tanto en los pequeños problemas que no veíamos y no teníamos como la visión de los problemas grandes y que estaban afectando, porque la energía de la casa, los malos humores, todas las peleas que nos podemos evitar y minimizar, a lo final lo que nos ayudan es a nosotros y nosotros estamos en mejor humor y disposición y paciencia para lidiar con los niños. hablando, se me acaba de ocurrir, hablando de tips, y pienso que esto se dirige a todo tipo de audiencias, pero sobre todo para los que tienen un diagnóstico reciente o inclusive que no tengan diagnóstico y que tengan alguna duda al respecto. Pienso que algo que hicimos bien fue agarrar el toro por los cuernos en cuanto a las terapias. El primer día que nos dieron el autismo, incluso en nuestro caso antes, cuando tú venías aquí de vacaciones a darle una o dos consejos, le dimos terapia a los niños y esto lo digo en el contexto de que hay gente que piensa que el autismo tiene cura y esto, y cada cual tiene sus creencias individuales, pero hay una verdad que se superpone a cualquier, no sé, religión del autismo, si le puedes decir, de lo que tú creas o no, que es que la terapia funciona. Que tú creas que el autismo se cura o no se cura, tu No hijo importa. necesita terapias y según cada caso, tu hijo necesitará, en nuestro caso, más terapia de lenguaje y menos terapia ocupacional y menos terapia física. Y gente tendrá diferentes necesidades en función de cada evolución, Claro, cada caso es único, pero pues. creo que eso es algo en lo que hicimos bien y Sí, ojalá no, nos sirva a los la otros. intervención temprana y realmente como enfocarte de cualquier tipo de estilo de vida que escojan, cualquier creencia, al final es saber de que con la condición del autismo y el espectro realmente lo que necesitan son las herramientas para eventualmente pensar de que tengan la autonomía como un adulto. Exacto. Y eso es importantísimo, la intervención temprana, lo más antes que abarquemos eso y que logres y también que tengan la intuición, un tip de mi parte es que tengas la intuición de saber de que no el primero que desaparezca, o no el primer terapeuta, o no la primera terapia que se te atravesca es la respuesta. O sea, es algo que vas probando, es personalizado. Nosotros nos quedamos al principio con una terapeuta que era muy mala, muy mala. Y en verdad, encontrar esa voz para decir como que no está funcionando y tener como tener la credibilidad en ti mismo de decir esto no está funcionando y tengo la opción de cambiar.
de cambiar de opinión. Y eso, y sobre todo lo que yo hablo, una de las cosas más importantes desde este punto de vista que tú estás hablando de los tips y de lo de que si lo ves como que hay cura o no, que nosotros obviamente somos team no cura, es realmente no villanizar la otra parte. Lo importante aquí es visibilizarla, normalizarla, porque esa búsqueda perpetua de la cura es porque quieres que se adapte a una sociedad y a una realidad neurotípica que realmente no la tienes, porque siempre vas a tener neurodiversidad en tu casa. Aunque digas que una dieta te lo curó, ese no es el caso porque eventualmente los problemas van madurando de otra manera. O sea, no es que ya no hace unos berrinches o unos tantrums y eso significa que le vas a dar como todo es un balance. O sea, es importante estar balanceado, es importante tener una dieta sana y personalizada según cada caso, pero eso no significa que con todo esto de lo de las terapias sea una solución para todos y que sea una solución inmediata o que te tengas que casar con un tipo de terapia, un tipo de terapeuta específico. Buenísimo. Aquí, entrando en un poco más profundo, ¿cómo crees que el autismo te cambió a ti como persona? Sí, yo sabía que esa pregunta venía. Es no, bueno. Mira, primero que todo, me cambió seguro. Segundo, me cambió para bien. Si me observo en la trayectoria en la que iba antes de que mis hijos fueran diagnosticados y en la trayectoria en la que terminé hoy, hay varias cosas que pienso que soy diferente. La primera, creo que soy más paciente. Porque vivimos en un mundo en el que para muchas cosas de la vida todo se resoluciona rápido y todo funciona con causalidad, problema, solución. En el autismo no es así. Ya que sea el diálogo con los seguros, en lo que es una lucha constante y casi que sin fin, aprender de lo que te fuerza a hacer ese tipo de experiencias sin darte cuenta lo usas en otros aspectos de tu vida. Eh, Tolerante, obviamente. Mira, hace poco estaba en un avión y un niñito delante haciendo un berrinche horrible al lado de primera clase, la gente haciendo mala cara y de verdad que me provocaba pararme y decirle a esa señora que se tranquilizara, que tenía un niño y que no se dejara llevar por la presión que sentía alrededor de ella. Obviamente soy muy cobarde y no lo hice, pero, Pobre mamá. pero a lo que voy es que soy mucho más tolerante eh, hacia los niños en general y también hacia la gente que quisiera decir esto de una forma elegante, pero no lo voy a hacer. Hay gente que es neurodiversa, que vive alrededor nuestro y que de pronto hasta ni lo saben, pero que interactúan. Ser tolerantes ante gente que de pronto sin saberlo tienen La condición. problemas, ¿sabes? De pronto no autistas, porque estoy exagerando, pero sí tienen problemas mentales y me ha sensibilizado mucho más a ese problema como un tema en general. La lista podría seguir, estoy seguro que tiene ramificaciones, pero eso es como lo principal, ¿sabes? Y yo creo que tal cual como tú dices, la tolerancia viene mucho más, no tanto la tolerancia como palabra, sino empatía. O sea, realmente tú lograste como, o sea, tú tenías una manera de que a ti te funcionó, tu vida la hiciste de esta manera,
tenías las respuestas de antemano. Nuestros hijos iban a ir al colegio francés y ellos iban a tener que trabajar y esforzarse porque a ti te tocó una montaña súper empinada y todo ha sido por tu esfuerzo y tu sudor de la frente y realmente era como que, o sea, yo me acuerdo que era como que, wow, pero déjalos que, incluso antes del diagnóstico, como que déjalos que sean felices y que No, tengan su vida. O no, sea, Kira, no me exacto. acuerdo, es un ejemplo tontísimo, pero yo juzgaba a los papás que le daban mucho iPad o muchos sweets o muchos incentivos a los niños cuando después aprendes que a un niño autista toca reward him para que, Al claro, al principio. principio, Ujú. obviamente, pero en fin, es un ejemplo como otro. No, claro. Y, pero sobre todo era como, fue como quitarte un pelo el velo de que hay, de que porque a ti te fue bien y que realmente, o sea, tú estás becado en la universidad y realmente, o sea, eres independiente casi que desde los 18 años y, y saber que tus hijos no van a tener la vida que tú tuviste. O sea, fue como que quitarte un velo de Eso es un de duelo, la cara, o absolutamente. sea, porque definitivamente tú dijiste, mi fórmula, la manera que me criaron fue así, dio buen resultado, me esforcé, la pasé mal, una lista interminable y tienen que, David le encantan los to-do list. Las listas de los quehaceres. Entonces, y ellos van a cumplir los mismas, van a check the boxes, los mismos que yo, y van a tener lo mismo. Y definitivamente fue como que, o sea, la vida que te dio este vuelco, que es como que bienvenido al autismo, agarra tu plan, agarra el papel del to-do list, lo haces una bolita y lo tiras al pipote de la basura y es como, yo te veo como que también, o sea, no es que no eras una persona feliz, pero te veo como una persona más, más en paz con una Total, incertidumbre a que total. no tengas respuesta, aunque Exacto. lo único que Confiando tratas en de él. hacer es tener y control ante el futuro y las respuestas, porque Es cierto. eso ha sido tu vida, pero eso significa de que a nosotros nos tocó una incertidumbre gigantesca. Ahora tolero la idea de que el futuro me tiene reservadas cosas, no sé, de una naturaleza desconocida y no diría que estoy, porque nadie en el mundo está 100% en paz con eso, pero estoy mucho más en paz con esa noción que lo que creo que hubiera estado si no hubiera tenido que agarrar el concepto de lo que iban a ser mis hijos, poner una bola de papel, botarlo a la caneca y hacer un duelo. Definitivamente yo creo que a ti específicamente te tocaron estos niños especiales para convertirte en una mejor persona, en un mejor ser humano, porque tienes muchísimo valor. Y aquí vengo con una pregunta-respuesta, sorpresa, perdón, una pregunta sorpresa. Ok. Aquí esto es lo que más me gusta tocar, porque esto lo digo en secreto, pero Canta queremos verme aquí sufrir. adivinar. No, cero sufrir, Sí. cero sufrir. ¿Tú crees que tú eres neurodiverso? ¿Tienes autismo? ¿O eres Asperger? Como yo definitivamente, si la gente que está viendo esto por YouTube, vean que cuando él se concentra es incapaz de ver a la gente a los ojos, que son una de las características, pero además tiene toda la parte como de la inteligencia. Entonces tú genuinamente piensas, Mira, cuando uno pasa, sobre todo cuando uno leía mucho al respecto, eh, hay, hay algo de ti que piensas, oye, ¿será que yo soy también autista? Okay. Mira, lo que te diría es que, primero, no me considero. O sea, no pienso y no ando por mi vida pensando que soy una persona autista, pero sí creo, cuando veo el historial de, digámoslo como son, enfermedades mentales que hay en mi familia, eh, cuando observo uno de mis tics de los 20 que tengo, eh, sí pienso que hay partes de mí que son un poco, y no digo mucho, un poquito neurodiversas. Pero más importante que eso, yo pienso que en últimas, todos hasta cierto punto somos
un poquito locos, un poquito autistas, si uno quiere. Y cuando uno observa diferencias pequeñas entre cada cual y se da cuenta que todos somos diferentes, uno puede también expandir ese abanico y lograr a pensar que una persona que hoy se cataloga como autista es simplemente un poco menos autista de lo que es una persona normal. Y ojalá exista un futuro en el que una persona autista sea considerada y aceptada de la misma forma y entre en el mismo círculo social de la misma forma que hoy lo es una persona neurodiversa. Nunca veremos eso para nuestros hijos en esta edad. En esta edad. O sea, Okay. el año Sí que, pero sería chévere imaginarse una sociedad que tuviera las infraestructuras y que las cosas estuvieran diseñadas para que todo el mundo, irrespectivamente de su condición típica. pues justamente Neurodiversa. neuro lo que sea, tenga su espacio y sea totalmente aceptado. No, total. Y simplemente para aquí la gente que diga que qué rata o qué mala persona aquí por meterle y decirle eso. Yo también tenía muchísimos rasgos de chiquita. Yo sí hablaba, pero era súper solitaria, no me gustaba la interacción social para nada. Después obviamente eso cambió, pero al principio yo era una niñita bastante particular. Todas en los maternales y en los pre-kinder cuando era más chiquita, y tenía cierta habilidad como para pintar y todo eso que como se excedía, pero tal cual, es como, en nuestro caso yo creo que fue la fusión de dos genéticas, pero hoy en día en inglés como dice, I wouldn't even have it any other way, porque creo que para nosotros el autismo, aunque no lo crean, yo sé que va a sonar como positivismo tóxico, pero en verdad nos ha dado muchas más cosas positivas que negativas en nuestras vidas. Y ahí lo dejamos, realmente aceptando radicalmente la condición del autismo en pareja, y espero que la hayan, y le agradecemos a David esta participación, porque también no es nada más los enfoques femeninos y maternales, sino hay que realmente celebrar a los padres que están presentes. Espero que esto toque, no como que esto genere algún tipo de tristeza o con otras personas porque los papás no están ahí, y que no queremos que sea como un punto de comparación, sino simplemente es un punto de que tocamos en un momento crítico y clave, yo creo, de la rabia inicial, de decir no nos vamos a seguir peleando y utilizando esto como una batalla tú contra mí, sino vamos a verlo como somos un equipo y tenemos que unirnos porque en la unión está la fuerza. Y bueno, creo que por eso estamos haciendo este episodio, aceptando radicalmente una situación y una condición difícil, pero con todo esto esperemos que los inspiren y que lo tomen en cuenta, sobre todo las familias que están pasando por esto en este momento delicado del diagnóstico, de las evaluaciones, de que hay la luz al fondo del túnel. Y bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias, Fede, por la invitación. Hasta el próximo episodio, ya veremos. Por favor, comenten, recomienden este podcast. Este episodio especial es especial por el invitado y por la perspectiva, sobre todo de papá y masculina, incluso y lógica dentro de esto, pero se los queremos agradecer muchísimo a David. Y hasta el próximo episodio, y vamos a ver si te invitamos para otro. Vamos a ver las estadísticas, Okay. las analytics. O sea que compártanlo, escúchenlo para que podamos tener otro episodio hablando de otro tema. Gracias. Gracias por llegar al final del episodio. Compártelo con alguien que lo necesite. Regálame un rating y un review para que a más personas les llegue el mensaje de aprender a celebrar y no a cuestionar la neurodiversidad. Hasta la próxima.